Victoria Sterling limpió la encimera de mármol por tercera vez esa mañana. La cocina del ático de Alexander Hayes era más grande que los apartamentos de la mayoría. Todo relucía bajo las luces caras, desde los grifos chapados en oro hasta las copas de vino de cristal que costaban más de lo que ella ganaba en un mes. Llevaba 3 años trabajando allí. 3 largos años limpiando, cocinando y siendo invisible. Así le gustaba al señor Hayes a su personal. Presente, pero nunca visto. Pasaba junto a ella en los pasillos como si fuera parte del mobiliario. A veces se preguntaba si siquiera recordaba su nombre. El ático se encontraba en el último piso de un rascacielos de Manhattan. Los ventanales del suelo al techo dejaban ver la ciudad extendiéndose abajo como una alfombra brillante. Victoria a menudo se encontraba mirando por esas ventanas mientras trabajaba. Soñaba con una vida diferente, una en la que no estuviera fregando los suelos de nadie. Pero los sueños no pagan las facturas médicas. Cada mes, Victoria enviaba la mayor parte de su sueldo a su casa en Ohio. Su madre luchaba contra el cáncer y los tratamientos eran caros. El seguro de este trabajo ayudaba, pero no era suficiente. Nada parecía suficiente en estos días. El señor Hayes no sabía nada de su madre. No sabía nada de la vida de Victoria fuera de estos muros. Para él, ella era solo la chica tranquila que mantenía su casa impecable y sus comidas listas. Usaba el mismo uniforme sencillo todos los días, un vestido gris sencillo con un delantal blanco. Su largo cabello castaño siempre estaba recogido en un moño prolijo. Intentaba mimetizarse con el entorno. Así es como sobrevivía en su mundo. El ático era como un museo. Todo era perfecto, caro y frío. La sala de estar tenía cuadros que costaban millones de dólares. La mesa del comedor tenía capacidad para 20 personas. Y en la esquina de la sala principal se encontraba el orgullo y la alegría del señor As, un enorme piano negro que brillaba como un espejo. Victoria había limpiado el polvo de ese piano miles de veces. Conocía cada curva de su superficie pulida. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie cerca, pasaba los dedos por las teclas, sin la fuerza suficiente para que sonaran, solo la necesaria para sentir el suave marfil bajo las yemas. Echaba tanto de menos tocar que le dolía físicamente. Pero esa era otra vida. Una vida a la que tuvo que renunciar cuando todo se vino abajo. Ahora solo era Victoria, la criada. Victoria, la que limpiaba, cocinaba y se mantenía oculta. Victoria, la que había aprendido a hacerse pequeña y silenciosa en un mundo donde no había espacio para gente como ella. El señor Hayes llegaba a casa todas las tardes exactamente a las 6:30. Dejaba su costoso maletín junto a la puerta y se aflojaba la corbata de seda. Nunca la saludaba. Nunca le preguntaba qué tal le había ido el día. Solo asentía una vez si tenía suerte y desaparecía en su oficina o dormitorio. Pero esa noche era diferente. Esa noche tenía invitados. Victoria se había pasado todo el día preparando. Los del catering habían traído comida exquisita que ella dispuso en bandejas de cristal. Pulió cada superficie hasta que relució. Montó la barra con sus botellas más caras. Todo tenía que estar perfecto para la importante cena de negocios del señor Hayes. Podía oírlo al teléfono en su oficina, hablando en voz alta de negocios y dinero. Su voz tenía ese tono de siempre, como si fuera el dueño del mundo y de todos los que lo habitaban. Tal vez si poseía una parte. Su empresa le había hecho ganar miles de millones, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Victoria daba los últimos toques al comedor. Flores frescas de la floristería, velas que costaban más que su compra semanal, todo dispuesto a la perfección. Retrocedió un paso para revisar su trabajo una vez más. Victoria. La voz del señor Hayes resonó desde el pasillo. Se apresuró hacia su oficina, alisándose el delantal mientras caminaba. Él estaba de pie detrás de su enorme escritorio, todavía hablando por teléfono. Levantó un dedo, indicándole que esperara mientras terminaba la llamada. Victoria permaneció allí en silencio,
con las manos cruzadas. Había aprendido a no hablar a menos que le hablaran primero. Había aprendido a no hacer contacto visual a menos que fuera necesario. Había aprendido a ser invisible. Asegúrate de que todo esté listo, dijo cuando finalmente colgó. Estos inversores son muy importantes. No quiero ningún error esta noche. Sí, señor. Todo está preparado. Apenas la miró cuando habló. Su atención ya estaba de vuelta en la pantalla de su computadora. El pianista debería estar aquí a las 7. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Victoria asintió y se dio la vuelta para irse. Mientras caminaba de regreso a la cocina, pudo oírlo haciendo otra llamada telefónica. Siempre negocios, siempre dinero, siempre tratos que lo harían más rico de lo que ya era. A veces se preguntaba cómo sería tener ese tipo de confianza. Entrar en una habitación y saber que todos te escucharían. No preocuparte nunca por el dinero ni las facturas ni si tendrías suficiente para comer el mes siguiente. Pero esos pensamientos eran peligrosos. La hacían recordar cosas que intentaba olvidar. Recordaba a la persona que solía ser antes de que todo cambiara. Victoria terminó los últimos preparativos cuando el reloj dio las 7. Los invitados llegarían pronto y necesitaba estar lista. Lista para servir bebidas y comida. Lista para limpiar desastres. Lista para ser invisible mientras personas importantes tomaban decisiones importantes. Se alisó el uniforme una vez más y respiró hondo. Otra noche en la jaula dorada estaba a punto de comenzar. Otra noche fingiendo que era feliz con la vida que había elegido. Pero en el fondo, en un lugar en el que intentaba no pensar, Victoria aún soñaba con música. Soñaba con escenarios y público y la sensación de sus dedos bailando sobre las teclas del piano. Soñaba con ser alguien más que la silenciosa criada que limpiaba las vidas de otras personas. Esta noche, no tenía idea de que esos sueños estaban a punto de chocar con la realidad de formas que nunca podría haber imaginado. Los primeros invitados llegaron a las 7:30 en punto. Victoria observó desde la cocina cómo los autos caros se detenían en la entrada del edificio. Reconoció algunos rostros de revistas de negocios, gente poderosa capaz de firmar cheques que cambiarían vidas con una sola firma. El señor Hayes estaba en su salsa. Vestía su traje más caro y su sonrisa más radiante. Victoria nunca lo había visto tan animado mientras saludaba personalmente a cada invitado. Sirvió champán y aperitivos sofisticados, alternando en silencio entre conversaciones sobre acciones, fusiones y acuerdos millonarios. El mercado está cambiando, decía un inversor. Tenemos que ser inteligentes con la inversión. Precisamente por eso debería invertir en mi nuevo proyecto, respondió el señor Hayes con suavidad. La rentabilidad será increíble. Victoria rellenó las copas de vino y vació los ceniceros. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre jets privados, casas de vacaciones y negocios. Estas personas vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde el dinero eran solo números en una pantalla, no algo que se contaba cuidadosamente antes de comprar comida. A las 8, el comedor estaba lleno de risas y conversaciones que parecían importantes. Victoria acababa de terminar de servir el plato principal cuando oyó al señor Hayes maldecir a gritos desde la sala. ¿Cómo que no viene? Su voz sonaba áspera y llena de ira. Victoria se asomó por la esquina y lo vio paseándose de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. El banco del piano estaba vacío a su lado. Me da igual que esté enfermo, continuó el señor Hayes. Le pago para que esté aquí esta noche. Busca a otro. Pero, al parecer, no había nadie más. Victoria vio cómo su rostro se ponía rojo de frustración. Colgó la llamada y se quedó mirando el banco del piano vacío como si lo hubiera insultado personalmente. Los invitados a la cena empezaban a notar el alboroto. Victoria los vio mirar hacia la sala con curiosidad. El señor Hayes se enorgullecía de su perfección. Cada detalle de sus cenas estaba cuidadosamente planeado. La ausencia del pianista estaba arruinando claramente su visión de la velada perfecta.
¿Está todo bien?, preguntó Alexander a una mujer con un vestido caro y un collar de diamantes. El pianista canceló a última hora, dijo, forzando una sonrisa. Menuda excusa de estar enferma. Qué lástima, dijo otro invitado. Tenía ganas de escuchar música durante la cena. Victoria vio que el señor Hayes apretaba la mandíbula. No se trataba solo de perderse el entretenimiento. Se trataba de su reputación. Estos inversores necesitaban verlo como alguien capaz de manejar cualquier situación. Alguien que nunca dejaba pasar los detalles. Llevaba una bandeja con platos sucios hacia la cocina cuando oyó que la llamaban. Victoria. Se giró y vio al señor Hayes mirándola directamente, quizá por segunda vez desde que trabajaba para él. Sus ojos estaban fríos de frustración. Vengan un momento. Victoria dejó la bandeja y se dirigió hacia el grupo de invitados. Sintió todas las miradas fijas en ella al acercarse. Su sencillo uniforme gris y su delantal blanco parecían sobrios y destartalados junto a la ropa de diseñador y las joyas caras. Dime, dijo el señor Hayes con una extraña sonrisa. ¿Sabes algo de música? El corazón de Victoria empezó a latirle más rápido. No estaba segura de a dónde iba la conversación, pero algo en su tono la hizo nerviosa. Un poco, señor, dijo en voz baja. Los invitados rieron entre dientes ante su respuesta suave. Victoria sintió que se le calentaban las mejillas. Un poco, repitió el señor Hayes, con una sonrisa cada vez más amplia. Bueno, ya que nuestro músico profesional decidió abandonarnos esta noche, quizá usted podría entretenernos un poco. Más risas de los invitados. Victoria se dio cuenta de que pensaban que se trataba de una broma. Miró a su alrededor, a sus caras divertidas, y se sintió más pequeña que nunca. O sea, ¿qué tan difícil puede ser?, continuó el señor Hayes. Le quitas el polvo a ese piano todos los días. Seguro que ya habrás cogido algo. La risa se hizo más fuerte. Uno de los hombres se dio una palmada en la rodilla como si el señor Hayes acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. El mundo. Quizás sepa tocar los palillos, sugirió la mujer de los diamantes. O Mary tenía un corderito, añadió otra invitada. El rostro de Victoria ardía de vergüenza. Quería desaparecer. Quería volver corriendo a la cocina y esconderse hasta que toda esa gente se fuera a casa, pero sentía los pies congelados en el suelo. ¿Qué te parece, Victoria?, preguntó el señor Hayes. Deberíamos ver qué pueden hacer esas manos de limpieza con las teclas del piano. La forma en que dijo manos de limpieza lo hizo parecer un insulto, como si su trabajo fuera algo sucio y vergonzoso. Victoria bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que antes hacían que el público se pusiera de pie con ovaciones. Ahora solo eran manos de limpieza y las miradas de gente cara. No creo que sea apropiado, señor, logró decir. Vamos, insistió el señor Hayes. No seas tímido. Estoy seguro de que a mis invitados les encantará escuchar lo que la criada puede hacer cuando realmente se lo propone. ¿La criada? Otra frase que dolió como una bofetada. Victoria nunca se había sentido tan pequeña ni tan inútil en toda su vida. Los invitados se lo estaban tragando. Parecían pensar que ver a la criada haciendo el ridículo al piano sería el entretenimiento perfecto para la noche. Mejor que cualquier músico profesional que pudieran haber contratado. Debería volver a recoger la mesa, dijo Victoria, con la voz apenas por encima de un susurro. La mesa puede esperar, dijo el señor Hayes con firmeza. Esto es más importante. Insisto. Victoria miró a su alrededor, a todos los rostros expectantes, gente rica y poderosa que la veía solo como una fuente de diversión, una forma de llenar el incómodo vacío dejado por la pianista cancelada. Pensó en su madre postrada en una cama de hospital en su país. Pensó en las facturas médicas que parecían no parar. Pensó en lo desesperadamente que necesitaba este trabajo, incluso si eso significaba tragarse su orgullo noche tras noche. A menos que tengas miedo,
añadió el señor Hayes con una sonrisa burlona. Entiendo si no te sientes cualificada. La palabra cualificada flotaba en el aire como un desafío. Victoria sabía que la estaba presionando a propósito, probando hasta dónde podía llegar, cuánta humillación aceptaría para conservar su trabajo. Lo peor era que el huésped no veía nada malo en ello. Para ellos, ella solo era la empleada doméstica, alguien que existía para servirles y entretenerlos, alguien cuyos sentimientos no importaban mientras se divirtieran. Victoria respiró entrecortadamente y miró hacia el hermoso piano negro en la esquina. El mismo piano que había cuidado con cariño cada día durante 3 años. El piano que albergaba tantos recuerdos y sueños que había intentado enterrar. No tenía ni idea de que en tan solo unos minutos todo cambiaría. Que la humillación a la que el señor Hayes la estaba sometiendo le saldría mal de maneras que jamás hubiera imaginado. Que la criada incompetente estaba a punto de ofrecerles a estos huéspedes adinerados una actuación que jamás olvidarían. El señor Hayes claramente lo estaba disfrutando. Victoria podía ver la cruel diversión en sus ojos mientras la veía retorcerse bajo la atención de sus invitados. Lo que había comenzado como frustración por la ausencia del pianista se había convertido en algo mucho peor. Un juego donde ella era el entretenimiento involuntario. «Vamos, Victoria», dijo, con la voz cargada de falso ánimo. «No hagas esperar a nuestros invitados. Están deseando saber qué puedes hacer». Los inversores la observaban como si fuera un número de circo. Victoria se sintió atrapada entre sus rostros expectantes y la imponente presencia del señor Hayes. No había dónde correr, dónde esconderse. «De verdad que no lo creo», empezó a decir. «Tonterías», la interrumpió el señor Hayes. «Seguro que solo estás siendo modesta. Al fin y al cabo, llevas años cerca de ese piano. Algo habrás absorbido con todo ese polvo». Los invitados volvieron a reír. Victoria notó cómo seguían cada palabra del señor Hayes, deseosos de participar en su broma. Eran personas exitosas y educadas, pero ahora mismo se comportaban como matones en una cafetería escolar. «Te diré una cosa», dijo el señor Hayes, acercándose al piano. «Hagamos esto interesante». Sacó su billetera y dejó caer un billete de $100 sobre el piano. «Apuesto $100 a que nuestra Victoria no puede tocar una sola canción completa». «Oh, eso no es justo, Alexander», dijo la mujer del collar de diamantes. «Prácticamente estás robando dinero». «Que sean 200», gritó uno de los hombres. «Acepto la apuesta». «300 a que no pasa de la primera estrofa de nada», añadió otro invitado. Victoria observó horrorizada cómo aparecía más dinero en el piano. Esta gente estaba apostando literalmente a su fracaso. Estaban tan seguros de que quedaría en ridículo que apostaban dinero. «¿Qué te pasa, Victoria?», preguntó el señor Hayes con fingida preocupación. «Te ves un poco pálida. Te estás replanteando mostrar tus habilidades musicales». Las manos de Victoria temblaban. Las juntó para intentar detener el temblor. Estaba dando vueltas, pero era inútil. Toda la situación parecía una pesadilla de la que no podía despertar. «Quizás deberíamos dejarla ir», sugirió uno de los inversores. Parecía aterrorizada. «¿Aterrada?», rió el señor Hayes. «Solo está nerviosa por actuar frente a un público tan distinguido». «¿No es cierto, Victoria?». Le estaba imposibilitando ceder sin parecer una completa cobarde. Cada palabra que salía de su boca estaba cuidadosamente elegida para atraparla aún más en esta humillante situación. «Creo que debería tocar algo clásico», dijo la mujer del collar de diamantes. «Algo que requiera verdadera habilidad. No solo una melodía sencilla que cualquiera pudiera interpretar». «Excelente idea», asintió el señor Hayes. «Victoria, ¿por qué no nos invitas a algo de Chopin o quizás a algo de Buch? Algo que realmente demuestre tu talento». La forma en que dijo talento dejó claro que no creía que ella tuviera ninguno. Victoria sintió náuseas. Estas personas la estaban preparando para la mayor humillación pública de su vida. Y si no puede hacerlo,
preguntó uno de los invitados. Entonces nos debe una disculpa a todos por hacernos perder el tiempo, dijo el señor Hayes. Y tal vez pueda servirnos el postre con un poco más de humildad, más risas, más disfrute cruel a su costa. Victoria miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie la defendería. Nadie diría que esto había ido demasiado lejos. Pero si de verdad logra tocar algo decentemente, continuó el señor Hayes. Entonces, a ver, le daré el resto de la noche libre. ¡Qué generoso!, murmuró alguien con sarcasmo. Victoria sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Parpadeó rápidamente. No podía llorar delante de esta gente. Eso solo completaría su entretenimiento. Entonces, ¿qué dices, Victoria?, preguntó el señor Hayes. ¿Lista para mostrarnos lo que realmente pueden hacer esas manos limpias? ¿O prefieres admitir ahora mismo que te quedaste sin? ¿A tu nivel? ¿El piano se alzaba allí como un desafío? Su superficie negra reflejaba la costosa lámpara de araña que colgaba sobre él. Victoria había limpiado cada centímetro de ese piano incontables veces. Conocía el peso de las teclas, la sensación de los pedales, como el sonido llenaría la habitación. Pero estas personas no lo sabían. Vieron a una criada con un uniforme sencillo, alguien que pertenecía a la cocina, no a un piano de cola de concierto que valía más que las casas de la mayoría. Estamos esperando, dijo el señor Hayes con impaciencia. El tiempo es oro, como dicen. Victoria dio un paso hacia el piano, luego otro. Cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. La invitada se calmó, presintiendo que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Eso es todo, la animó el señor Hayes con sarcasmo. No le tengas miedo al piano grande y aterrador. Victoria llegó al banco y se paró junto a él. Podía sentir todas las miradas de la sala fijadas en ella. El dinero de la apuesta estaba sobre el piano como un recordatorio de lo poco que estas personas valoraban sus habilidades. ¿Alguna petición?, preguntó en voz baja, con la voz apenas audible. Sorpréndenos, dijo el señor Hayes con una sonrisa. Toca lo que tu corazón desee. Intenta tocar una canción completa sin avergonzarte demasiado. La mano de Victoria tocó el banco del piano. La suave madera le resultó familiar bajo la palma. Este era el momento que había temido, y de alguna manera, esperado durante 3 años. Pensó en su madre en el hospital. Pensó en las facturas que no paraban de llegar. Pensó en todas las razones por las que tenía que conservar este trabajo, sin importar cuánto la humillaran estas personas. Pero también pensó en algo más, algo que había intentado enterrar durante tanto tiempo que casi olvidó que estaba allí. Pensó en quién solía ser. Victoria sacó el banco y se sentó, sus dedos flotando sobre las teclas por un instante. Detrás de ella, pudo escuchar a los invitados acomodándose en sus sillas, listos para disfrutar de su fracaso. El señor Hayes se apoyó en la pared con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción en el rostro. Creía haber ganado. Creía haber logrado. La ayudante en su lugar. No tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Los dedos de Victoria encontraron su lugar en las teclas. Durante 3 años, solo había tocado este piano para limpiarlo. Ahora, por primera vez desde que aceptó este trabajo, iba a tocarlo. La sala quedó en completo silencio. Incluso el señor Hayes dejó de sonreír con sorna y se inclinó ligeramente hacia adelante. Los invitados estaban sentados con sus bebidas en la mano, listos para disfrutar del espectáculo de ver a la criada derrumbarse. Victoria cerró los ojos por un momento. Pensó en su antiguo maestro que solía decir: cuando te sientas al piano, todo lo demás desaparece. Solo estás tú en la música. Había olvidado la verdad de esas palabras. Las manos de Victoria se acomodaron y comenzó a tocar la balada número 1 de Chopin en sol menor. Las primeras notas sonaron claras y perfectas, llenando de sonido la enorme sala. El efecto fue inmediato e impactante. Las expresiones divertidas de los invitados se congelaron en sus rostros.
La conversación se detuvo a media frase. Las copas de vino se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso el ruido de la ciudad pareció acallarse, como si todo el mundo se hubiera detenido a escuchar. Pero Victoria no notó nada de eso. En el momento en que sus dedos tocaron las teclas, regresó a ser quien solía ser. El uniforme gris desapareció. Los pisos limpios y las superficies pulidas se desvanecieron. La risa cruel y el dinero de las apuestas perdieron importancia. Volvía a hacer música. Sus manos se movían sobre las teclas con increíble destreza y gracia. Cada nota estaba perfectamente colocada. Cada frase, moldeada con profunda comprensión. No era alguien que hubiera aprendido algo de música limpiando un piano. Era alguien que había pasado años dominando una de las piezas más difíciles de la música clásica. La balada de Chopin no es una pieza fácil. Exige perfección técnica y profundidad emocional. Requiere que el pianista cuente una historia sin palabras para pintar imágenes con sonido. A la mayoría de los músicos aficionados les costaría la primera página. Victoria la tocó como si la hubiera escrito ella misma. El señor Hayes se quedó boquiabierto. La expresión de suficiencia desapareció por completo de su rostro al comprender lo que oía. No se trataba de una simple melodía. Era una interpretación de piano de primera clase en su sala. La mujer del collar de diamantes jadeó. Se llevó la mano al corazón como si la música la hubiera golpeado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No de risa esta vez, sino de genuina emoción. Uno de los inversores dejó caer su copa de vino con tanta fuerza que tintineó contra la mesa. No podía apartar la vista de las manos de Victoria mientras bailaban sobre el teclado. El dinero de las apuestas sobre el piano de repente parecía insignificante y ridículo. Todo el cuerpo de Victoria se convirtió en parte de la interpretación. Se balanceaba ligeramente al ritmo, su rostro reflejaba el viaje emocional de la pieza. En las secciones dramáticas, sus manos volaban sobre las teclas con potencia y precisión. En los pasajes suaves, su toque se volvió suave y delicado, extrayendo sonidos que parecían flotar en el aire. Esta no era la doncella silenciosa e invisible que creían conocer. Esta era una artista en su elemento, completamente transformada por la música que fluía a través de ella. La balada cuenta una historia, comenzando con paz y belleza, para luego llegar a clímax dramáticos antes de encontrar su resolución. Victoria interpretó cada emoción a la perfección. Llevó a los oyentes a un viaje a través del triunfo y la lucha, el amor y la pérdida, la esperanza y la desesperación. El señor Hayes se encontró apoyándose en la pared. Sentía las piernas débiles al darse cuenta de la magnitud de lo que presenciaba. Había pasado meses presumiendo su costoso piano a sus invitados, alardeando de su sonido perfecto y su costosa artesanía. Pero nunca lo había escuchado tocar así. Victoria llegó a la sección final de la pieza, la más técnicamente desafiante. Cruzó las manos una y otra vez en patrones que parecían imposibles. La música creció hasta un clímax increíble que llenó cada rincón de la enorme sala. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la pieza terminó. Las manos de Victoria se separaron del teclado y las últimas notas flotaron en el aire como hilos de oro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. El único sonido era el lejano zumbido del tráfico de la ciudad 30 pisos más abajo. Victoria permanecía sentada inmóvil en el banco, con las manos cruzadas sobre el regazo. La transformación era completa. Había pasado de sirvienta invisible a magnífica artista y viceversa en 15 minutos. Finalmente, lentamente, una persona empezó a aplaudir. Luego otra, y luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en un estruendoso aplauso. Pero no se trataba de aplausos educados en una cena. Eran el tipo de aplausos que se escuchan en las salas de conciertos cuando el público sabe que ha presenciado algo especial. Varios invitados se pusieron de pie. La mujer del collar de diamantes lloraba desconsoladamente. Increíble,
susurró uno de los inversores. Absolutamente increíble. He escuchado esa pieza interpretada por profesionales, dijo otro invitado. La tocó mejor que la mayoría. El señor Hayes se quedó paralizado contra la pared, con el rostro pálido por la sorpresa. La cruel sonrisa había desaparecido por completo. En su lugar había algo que parecía casi miedo. El miedo de un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido un terrible error. Victoria se levantó del banco del piano y se alisó el uniforme. Así, sin más, volvió a ser la sirvienta silenciosa. Pero todos en esa habitación sabían la verdad. Habían estado en presencia de un talento extraordinario y casi lo habían pasado por alto. El dinero de la apuesta seguía encima del piano, pero nadie lo mencionaba. Esos billetes parecían ridículos después de lo que acababan de presenciar. ¿Dónde? El señor Hayes finalmente logró hablar. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Victoria lo miró con serena dignidad. Por primera vez en 3 años, no intentaba hacerse invisible. Juilliard, dijo simplemente. La palabra golpeó la sala como una bomba. Trilliard, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, un lugar que solo acepta a los músicos más talentosos del planeta. El señor Hayes sintió que la sangre se le escapaba al comprender la realidad de la situación. No solo había insultado a su criada. Había humillado a una profesional cualificada, a un artista serio, alguien cuyo talento superaba con creces todo lo que él jamás podría poseer. Y lo había hecho delante de sus socios más importantes. Los invitados lo miraban con expresiones que iban del asombro al disgusto. Acababan de verlo burlarse y menospreciar a alguien cuyas habilidades eran realmente extraordinarias. Victoria Curtis Sterling, la que limpiaba, de la que había bromeado, era una pianista de concierto que acababa de ofrecerles una actuación que recordarían el resto de sus vidas. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer el señor Hayes al respecto? Los aplausos se fueron apagando poco a poco, pero la sorpresa en los rostros de todos permaneció. El señor Hayes se apartó de la pared. Aún le temblaban las piernas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Juilliard, repitió con voz firme. Estudiaste en Juilliard. Victoria asintió una vez, con la mano aún cruzada con calma frente a ella. Ahora parecía diferente, ya no era más pequeña ni invisible. La música había despertado algo en ella que ya no podía ocultar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 4 años para mi licenciatura. 2 más para mi maestría. Los invitados estaban pendientes de cada palabra. Los mismos que habían apostado en su contra hacía apenas unos minutos la escuchaban como si fuera la persona más importante de la sala. 6 años, dijo el señor Hayes lentamente. 6 años en una de las mejores escuelas de música del mundo. Sí, señor. Y trabajas como mi criada. Esta vez no era una pregunta. Era una afirmación que sonaba cada vez más ridícula a medida que las palabras salían de su boca. Victoria tensó ligeramente la mandíbula. Sí, señor, lo soy. ¿Pero por qué? Preguntó la mujer del collar de diamantes. Alguien con tu talento. Podrías estar actuando en salas de conciertos de todo el mundo. Por primera vez desde que me senté al piano, la compostura de Victoria se quebró un poco. Su mirada se volvió distante y su voz se suavizó. A veces la vida no sale como la planeas, dijo en voz baja. El señor Hayes sintió un escalofrío en el estómago. Empezaba a darse cuenta de que había una historia detrás. Una historia que probablemente lo haría quedar aún peor de lo que ya estaba. ¿Qué pasó? Preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Victoria guardó silencio un largo rato. La sala esperó. Por fin, habló. Hacía 3 años, acababa de terminar mi maestría. Se suponía que iba a empezar una gira con un grupo de música de cámara. Teníamos reservas para todo un año. Salas de conciertos en grandes ciudades, oportunidades de grabación, todo por lo que había trabajado toda mi vida. Hizo una pausa y se miró las manos,
las mismas manos que acababan de crear magia al piano. 2 semanas antes de nuestra primera actuación, recibí una llamada del médico de mi madre. Le habían diagnosticado cáncer en etapa 3. El tratamiento iba a ser intensivo y costoso. Necesitaba a alguien que la cuidara. La sala estaba en un silencio sepulcral. Todos podían ver a dónde iba esta historia. Tenía una opción, continuó Victoria. Podía seguir mi carrera musical y esperar que mi madre estuviera bien sola, o podía dejarlo todo y estar ahí para ella cuando más me necesitara. El señor Hayes sintió un nudo en la garganta. Sabía la decisión que había tomado. El grupo de gira no podía esperar. Necesitaban a alguien que se comprometiera plenamente con el programa. Así que buscaron a otro pianista. Mi puesto se llenó en una semana. Pero seguro que había otras oportunidades, sugirió uno de los inversores. Otros grupos, otras oportunidades para actuar. Victoria negó con la cabeza con tristeza. El mundo de la música es muy pequeño. Cuando rechazas una gran oportunidad, se corre la voz. La gente asume que no te tomas en serio tu carrera. Otras puertas empezaron a cerrarse. Así que te convertiste en empleada doméstica, dijo el señor Hayes, e inmediatamente deseó poder retractarse. Sonaban aún más insultantes ahora que hacía una hora. Necesitaba un trabajo con un buen seguro médico, explicó Victoria. Los tratamientos de mi madre eran caros. También necesitaba algo que me diera un ingreso estable para poder ayudar con sus gastos médicos. ¿Pero trabajar para él? La mujer del collar de diamantes señaló al señor Hayes como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. La respuesta de Victoria fue simple y digna. El señor Hayes paga bien y el seguro a través de su compañía es excelente. He podido cubrir la mayoría de los gastos médicos de mi madre durante los últimos 3 años. Los inversores miraban al señor Hayes con expresiones que le hacían querer esconderse bajo una piedra. Aquí estaba una mujer que había sacrificado toda su carrera para cuidar de su madre enferma, y él se había pasado la noche humillándola para entretenerlos. ¿Cómo está tu madre ahora?, preguntó uno de los invitados con suavidad. El rostro de Victoria se iluminó un poco. Está en remisión. Los médicos son optimistas. Es maravilloso, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué hay de tu música? Seguramente podrías volver a tocar ahora. Victoria miró hacia el piano, luego volvió a mirar al grupo de desconocidos adinerados que ahora la veían como una persona completamente diferente a la de hacía una hora. Han pasado 3 años, dijo simplemente. El mundo de la música se mueve rápido. Los contactos que tenía se han ido. Las oportunidades han pasado. Y, sinceramente, no estoy segura de recordar cómo ser otra cosa que lo que soy ahora. El señor Hayes quería discutir con ella. Quería decirle que un talento como el suyo no desaparecía así como así. Pero estaba empezando a comprender que no se trataba de talento. Se trataba de oportunidades, de encontrar el momento oportuno y de la cruel realidad de que la vida no espera a nadie. Además, añadió Victoria, mirándolo directamente por primera vez en toda la noche. Este trabajo me ha enseñado cosas que la escuela de música jamás podría, como a ser invisible cuando la gente quiere fingir que no existes. A seguir trabajando incluso cuando alguien intenta humillarte, a encontrar la dignidad en cualquier situación. Sus palabras lo golpearon como golpes físicos. Cada frase era un recordatorio de lo mal que la había tratado. No solo esa noche, sino durante 3 años. Uno de los inversores se levantó bruscamente. Alexander, creo que tenemos que hablar de esta propuesta de negocio en otro momento. ¿Qué? El señor Hayes parecía confundido. Pero no hemos terminado. Después de lo que hemos presenciado esta noche, dijo el hombre con frialdad, tengo serias dudas sobre tu juicio y tu carácter. ¿Alguien que trate así a un empleado? Bueno, me hace cuestionar qué clase de socio serías. Otros invitados asentían. Asentimiento. El señor Hayes se dio cuenta, con creciente pánico,
de que su cruel entretenimiento estaba a punto de costarle mucho más de lo que esperaba. Un momento, empezó a decir, pero Victoria ya estaba recogiendo las copas de vino y los platos vacíos. Se estaba volviendo invisible de nuevo, retomando su papel de criada. Pero ahora todos en la sala sabían exactamente lo que perdía al tratarla como si no importara. Por favor, no se vayan por mí, dijo Victoria en voz baja a los invitados que se marchaban. Debería volver a la cocina de todos modos. Mientras se alejaba con la bandeja de platos, todos en la sala la vieron marcharse. Ya no veían a una criada. Vieron a una música de renombre mundial que lo había sacrificado todo por amor, solo para ser ridiculizada por un hombre que no era digno de lustrarle los zapatos. El señor Hayes se quedó solo en su costosa sala de estar, viendo cómo sus negocios desaparecían junto con sus invitados. El dinero de las apuestas seguía sobre su piano como evidencia de su crueldad. Por primera vez en su vida, Alexander Hayes comenzaba a comprender lo que se sentía perder algo importante. Y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. El último invitado se fue a las 10:30. El señor Hayes se encontraba solo en su ático, rodeado de copas de vino vacías y las ruinas de lo que se suponía sería la cena de negocios más importante de su carrera. 3 importantes inversores se habían marchado. Otros 2 habían rechazado su propuesta cortés pero firmemente. El quinto, de hecho, había usado la palabra repugnante al describir el comportamiento del señor Hayes hacia Victoria. Ya he visto suficiente, había dicho el hombre mientras se ponía el abrigo. Si así tratas a tus compañeros de trabajo, no quiero imaginar cómo tratarías a tus socios cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, el apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido de los platos que se lavaban en la cocina. Victoria seguía trabajando, seguía limpiando después de su desastrosa noche, seguía haciendo su trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El señor Hayes se dirigió a su oficina y se sentó tras su enorme escritorio. Intentó concentrarse en los correos electrónicos, en otros negocios, en cualquier cosa que pudiera distraerlo del recuerdo de las manos de Victoria moviéndose sobre las teclas del piano. No funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, veía su transformación al piano. La forma en que había pasado de sirvienta invisible a magnífica artista en cuestión de segundos. La dignidad en su voz al explicar por qué lo había dejado todo por su madre. La risa cruel de sus invitados resonaba en su memoria. Su propia voz decía cosas como lavarse las manos y la ayuda. Palabras que ahora le hacían sentir náuseas. Abrió el expediente laboral de Victoria en su computadora. Toda la información básica estaba allí. Direcciones anteriores, contactos de emergencia, historial laboral. Pero al mirarlo ahora, se dio cuenta de la poca atención que le había prestado. En la sección de educación, simplemente decía graduado universitario. Nada sobre Juilliard. Nada sobre 6 años de formación musical intensiva. Nada sobre la carrera que había sacrificado. El señor Hayes se apartó de su escritorio y se acercó a la ventana. La ciudad. Abajo, millones de luces centelleaban en la oscuridad. Siempre le había encantado esa vista. Lo hacía sentir poderoso, como en la cima del mundo. Esa noche, simplemente lo hacía sentir pequeño. No podía dejar de pensar en lo que Victoria había dicho. 3 años. Llevaba 3 años trabajando para él. Y nunca le había preguntado por su vida fuera de estas paredes. Nunca se había preguntado por qué alguien que hablaba con tanta inteligencia y gracia se conformaba con limpiar su casa. Nunca la había visto como una persona real. El sonido del lavavajillas al encenderse le indicó que Victoria casi había terminado de limpiar. Pronto, se retiraría a su pequeña habitación en la planta de servicio del edificio, y él estaría solo con sus pensamientos y sus errores. El señor Hayes se encontró caminando hacia la cocina sin querer. Se detuvo en la puerta y observó cómo Victoria limpiaba las encimeras por última vez. Se movía con eficiencia y profesionalidad, asegurándose de que todo estuviera perfecto para el día siguiente. Victoria,
dijo en voz baja. Ella se giró hacia él y, por un momento, ninguno de los dos habló. La distancia entre ellos parecía enorme. No solo los pocos metros del suelo de la cocina, sino la brecha entre sus mundos, sus experiencias, su comprensión mutua. El piano, dijo finalmente. ¿Todavía tocas? La mano de Victoria se detuvo en el mostrador. Apartó la mirada hacia la ventana que solo mostraba oscuridad y luces distantes. A veces, admitió en voz baja. Hay un piano viejo en el sótano del edificio. El anterior dueño lo dejó. No está en muy buen estado, pero no terminó la frase, pero el señor Hayes lo entendió. Había estado tocando en secreto, robando momentos a la música cuando pensaba que nadie lo sabría. ¿Con qué frecuencia?, preguntó. Victoria parecía insegura, como si no estuviera segura de si esto era una trampa durante mis descansos. Tal vez 20 minutos aquí y allá. Disculpa el ruido. La interrumpió rápidamente. No me refería a eso. Solo tenía curiosidad. La palabra le parecía inadecuada. No solo tenía curiosidad. Estaba empezando a darse cuenta de lo ciego que había sido. De cuánto del verdadero yo de Victoria le había estado oculto. No porque ella intentara engañarlo, sino porque nunca se había molestado en mirar. Debería dejarte. Descansa un poco, dijo con torpeza. Ha sido una noche larga. Victoria asintió y se dio la vuelta para irse. Pero en la puerta, hizo una pausa. Señor Hayes, dijo sin darse la vuelta. Quiero que sepa que no me arrepiento de mi decisión. Cuidar de mi madre fue lo correcto. Y este trabajo me ha permitido ayudarla de maneras que nunca podría haber hecho si me hubiera quedado en el mundo de la música. Ella intentaba que se sintiera mejor. Incluso después de todo lo que le había hecho pasar esa noche, intentaba aliviar su culpa. Pero la extraño, añadió en voz baja. Extraño la música. Entonces se fue, dejando al señor Hayes solo en su cocina con esas palabras resonando en su cabeza. Regresó a su oficina y se sentó frente a su computadora. Impulsivamente, abrió las cámaras de seguridad del edificio. Revisó días atrás las grabaciones hasta que encontró lo que buscaba. Allí estaba Victoria sola en el sótano, sentada frente a un viejo piano vertical que sin duda había visto días mejores. Incluso a través de las imágenes granuladas, pudo ver el cambio en su postura. La forma en que se sostenía diferente al tocar. Observó cómo sus manos se movían sobre las teclas, produciendo música que no podía oír a través de la cámara. Pero pudo ver la expresión de su rostro, pacífica, concentrada, completamente absorta en la música. Esto ocurría todos los días. Justo delante de sus narices, Victoria robaba momentos para volver a ser ella misma, y él nunca se había dado cuenta. El señor Hayes avanzó a través de más grabaciones. Día tras día, Victoria aparecía en ese sótano durante sus descansos. A veces tocaba durante 10 minutos, a veces más, siempre sola, siempre en secreto. Las fechas en la grabación le mostraron algo más que le oprimió el pecho de vergüenza. Victoria había estado tocando más a menudo últimamente, casi todos los días durante las últimas semanas. Se dio cuenta con un sobresalto de que esto coincidía con su anuncio sobre la cena de esta noche. Cuanto más la presionaba para que todo fuera perfecto, más necesitaba esos momentos robados con música para sobrellevarlo. El señor Hayes apagó la computadora y se sentó en la oscuridad de su oficina. Afuera, la ciudad nunca dormía. En su interior, estaba aprendiendo lo que se sentía al verse a sí mismo con claridad por primera vez. Había pasado años amasando su fortuna, coleccionando cosas caras, rodeándose de lujo. Pero esta noche, una mujer que limpiaba sus pisos le había mostrado cómo era la verdadera riqueza. Victoria Sterling tenía un talento que el dinero no podía comprar. Había sacrificado sus sueños por amor. Había mantenido su dignidad incluso cuando él intentó arrebatársela. Y había pasado 3 años tratándola como si fuera un mueble. El señor Hayes miró hacia el piano en su sala de estar. La ropa de cama. El dinero seguía allí,
olvidado en el caos de sus invitados que se marchaban. Se acercó y recogió los billetes, sosteniéndolos en sus manos como si estuvieran contaminados. Ese dinero representaba todo lo malo de su mundo. Gente rica divirtiéndose a costa de alguien a quien consideraba inferior. La suposición de que el valor se medía por las cuentas bancarias y el estatus social, más que por el carácter y el talento. Dobló los billetes y se los guardó en el bolsillo. Mañana le devolvería ese dinero a Victoria. Pero el dinero no podía deshacer lo que había hecho esa noche. No podía borrar la humillación que le había hecho sufrir. Más importante aún, no podía devolverle la carrera que había perdido ni los años de música que habían sido silenciados. Pero tal vez, pensó el señor Hayes mientras apagaba las luces y se dirigía a su dormitorio, había algo más que podía hacer, algo que realmente importara. La pregunta era si tendría el coraje de hacerlo. Los siguientes días fueron los más largos de la vida del señor Hayes. La noticia de la desastrosa cena se había extendido rápidamente por sus círculos de negocios. 3 posibles inversores más se retiraron de las reuniones. Un cliente importante decidió optar por un competidor. ¿Qué ocurrió exactamente en esa cena?, preguntó su socio durante una tensa llamada telefónica. Dicen que humillaste a tu propio empleado delante de los inversores. El señor Hayes no podía negarlo. La historia ya era pública y no iba a desaparecer. Un empresario rico se burla de su criada solo para descubrir que es una pianista de renombre. Era el tipo de historia que se extendía como la pólvora porque tocaba la fibra sensible. Arrogancia, merecido castigo y la revelación de que el verdadero valor no tiene nada que ver con el estatus social. Pero las consecuencias empresariales eran solo ruido de fondo comparado con la culpa que lo carcomía. Cada mañana, al ver a Victoria preparándole el desayuno tranquilamente, cada noche, al servirle la cena, recordaba lo que había hecho. Ella seguía trabajando como si nada hubiera cambiado. Profesional, eficiente, invisible de nuevo. Pero ahora sabía lo que se escondía bajo esa apariencia silenciosa. Ahora comprendía exactamente cuánto había perdido al elegir verla solo como una ayudante. El jueves por la mañana, el señor Hayes finalmente se armó de valor para hacer algo que nunca antes había hecho. Fue a buscar a Victoria para tener una conversación con ella. La encontró en la lavandería, doblando sus camisas caras con la misma atención que le dedicaba a todo lo demás. Ella levantó la vista cuando él apareció en la puerta, con una expresión de sorpresa en el rostro. En 3 años, nunca la había buscado así. Victoria, dijo, y se detuvo. Había practicado esta conversación mentalmente docenas de veces, pero ahora no recordaba ninguna de las palabras que había planeado decir. ¿Necesita algo, señor?, preguntó ella cortésmente. No, sí, quiero decir. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. Quería disculparme. La mano de Victoria seguía sobre la camisa que estaba doblando. Lo miró con atención, como si intentara averiguar si se trataba de algún truco. La otra noche, el señor Hayes continuó, lo que hice fue inexcusable. La forma en que te traté, las cosas que dije, no hay excusa para nada. Victoria asintió una vez, aceptando su disculpa sin hacer alarde. Pero no dijo nada. Y el señor Hayes se dio cuenta de que estaba esperando a ver si había algo más. Había más. Mucho más. He estado pensando, dijo, sintiéndose más nervioso que en años por tu situación, por tu madre, tu música y todo lo demás. La expresión de Victoria se tornó cautelosa. Probablemente ya había escuchado promesas vacías de gente que se sentía culpable por algo. Quiero ayudar, dijo rápidamente el señor Hayes. Quiero arreglar esto. Señor Hayes, no es necesario. Sí, quiero. La interrumpió. Victoria, lo que hice la otra noche me abrió los ojos a algo que debería haber visto hace años. No deberías estar aquí limpiando mi casa. Deberías estar en un escenario, compartiendo tu don con el mundo. Victoria bajó la vista hacia la camisa que tenía en las manos. No es tan sencillo. Te dije que han pasado 3 años.
El mundo de la música ha seguido adelante sin mí. Tal vez, pero eso no significa que sea demasiado tarde para volver. El señor Hayes entró en el lavadero, haciendo que el pequeño espacio pareciera aún más pequeño. Pero por una vez, Victoria no rehuyó su presencia. Tengo una propuesta, dijo. En realidad, es más que una propuesta. Es una oferta. Sin condiciones, sin expectativas. Solo déjame intentar arreglar lo que rompí. Victoria arqueó las cejas. ¿Qué clase de oferta? Quiero cubrir los gastos médicos de tu madre. Todos, pasados, presentes y futuros. Lo que necesite, lo que no cubra el seguro. El rostro de Victoria palideció. Señor Hayes, no puedo aceptar. No está aceptando caridad, dijo con firmeza. Este soy yo tratando de enmendar 3 años de no verte como la persona extraordinaria que eres. Pero eso no es todo, continuó antes de que ella pudiera objetar de nuevo. También quiero darte tiempo para que vuelvas a la música. Quédate con tu habitación. Mantén el seguro médico, pero no más limpieza ni cocina ni nada de eso. Usa el tiempo para practicar, para hacer contactos, para audicionar para orquestas o grupos de cámara o lo que sea que quieras hacer. Victoria lo miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Quieres pagarme para que no trabaje? Quiero devolverte lo que sacrificaste, dijo el señor Hayes. La oportunidad de ser quien realmente eres en lugar de en quien tuviste que convertirte. Durante un largo momento, Victoria no respondió. El señor Hayes podía ver su mente trabajando tratando de encontrar la trampa. Tenía que haber una trampa, ¿verdad? La gente rica no regalaba dinero y oportunidades sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué harías esto? El señor Hayes pensó en todas las razones que podía dar. Porque su negocio estaba en crisis y necesitaba buena publicidad. Porque se sentía culpable. Porque quería impresionar a la gente con su generosidad. Pero ninguna de esas era la verdadera razón. Porque la otra noche me enseñaste algo que nunca había visto. Dijo en voz baja. Me enseñaste cómo se ve cuando alguien se transforma. Cuando deja de ocultar quién es realmente y deja que su verdadero yo brille. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me he pasado la vida pensando que el éxito significaba tener las cosas más caras, los tratos más grandes, los invitados más impresionantes en mis cenas. Pero al verte tocar el piano, Victoria, me di cuenta de que nunca he creado nada hermoso en toda mi vida. Nunca he inspirado a nadie, ni he conmovido a nadie, ni he mejorado el mundo de ninguna manera. La expresión de Victoria se suavizó, pero seguía insegura. Tienes un don, continuó el señor Hayes. Un verdadero don que podría alegrar a miles de personas. Y he sido parte de la razón por la que ese don ha estado escondido. Eso no solo está mal. Es un desperdicio de algo valioso. Victoria dejó la camisa que sostenía y se apoyó en la lavadora. Señor Hayes, aunque quisiera intentarlo de nuevo, no sé por dónde empezar. Mis viejos contactos se han ido. Mi técnica probablemente necesite mejorar. Ni siquiera tengo grabaciones actuales o lo averiguaremos, dijo rápidamente. Juntos. Tengo contactos en la industria del entretenimiento. Puedo hacer llamadas, concertar reuniones, lo que necesites. ¿Pero qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si intento volver y descubro que realmente he estado fuera demasiado tiempo? El señor Hayes la miró con seriedad. Entonces al menos sabrás que lo intentaste y nunca tendrás que preguntarte qué hubiera pasado si. Victoria guardó silencio un buen rato. El señor Hayes prácticamente podía verla sopesando las posibilidades, los riesgos, la esperanza que temía sentir. Las facturas médicas de mi madre, dijo finalmente, son cuantiosas. Más de lo que probablemente te imaginas. No me importa. Y si hago esto, si intento reiniciar mi carrera, no hay garantía de que pueda devolverte el dinero. No quiero que me lo devuelvas. Esto no es cosa tuya, Victoria. Es lo que debería haber pasado hace 3 años si el mundo fuera justo.
Victoria miró hacia la pequeña ventana del lavadero. Afuera, veía un trozo de cielo azul entre los edificios circundantes. Necesitaría un buen piano, dijo lentamente, para practicar. El del sótano está bastante deteriorado. El señor Hayes sintió que la esperanza comenzaba a florecer en su pecho. Puedes usar el mío cuando quieras, de día o de noche. Y necesitaría tiempo para recuperar mi forma musical. Podrían pasar meses antes de que esté lista para audicionar para algo serio. Tómate todo el tiempo que necesites. Victoria se giró para mirarlo. Y por primera vez desde que la conocía, lo miró directamente a los ojos sin ninguna diferencia ni miedo. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué debería creer que esta oferta es real? Era una pregunta justa. El señor Hayes lo pensó seriamente antes de responder. Porque hace 3 días, yo era otra persona, dijo finalmente. Era alguien que podía burlarse de los sueños de alguien y encontrarlo gracioso. Alguien que medía el valor de las personas por sus puestos de trabajo y sus cuentas bancarias. Y ahora he visto lo que me estaba perdiendo. Y ya no quiero ser esa persona. Victoria estudió su rostro por un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Intentémoslo. El señor Hayes sintió algo que no había experimentado en años. La satisfacción de hacer algo puramente bueno sin esperar recompensa. Por primera vez desde la desastrosa cena, Alexander Hayes sonrió genuinamente. Y por primera vez en 3 años, Victoria Sterling se permitió esperar que sus sueños no estuvieran muertos después de todo. 6 meses después, Victoria estaba de pie entre bastidores del Carnegie Hall, escuchando el murmullo de 2000 personas tomando asiento. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de emoción. Había sido un largo viaje de regreso. El primer mes había sido el más difícil. Los dedos de Victoria estaban rígidos por los 3 años de ausencia. Práctica seria. Su técnica necesitaba trabajo. Su confianza era inestable. Había días en que se preguntaba si el señor Hayes se había equivocado, si algunos sueños realmente estaban demasiado rotos para repararlos. Pero poco a poco, la música regresó a ella. El señor Hayes había cumplido su palabra en todo. Las facturas médicas de la madre de Victoria estaban completamente cubiertas. Los mejores médicos, los mejores tratamientos, lo que necesitara. Victoria había podido visitarla 2 veces al mes sin preocuparse por faltar al trabajo o perder el salario. Más importante aún, su madre estaba prosperando. El cáncer seguía en remisión y ella estaba más fuerte que en años. Cuando Victoria le contó sobre la oferta del señor Hayes y su decisión de volver a la música, su madre lloró de alegría. Nunca quise que renunciaras a tus sueños por mí, le había dicho. Pero estaba muy agradecida de que lo hicieras. Ahora estoy aún más agradecida de que los estés recuperando. El horario de práctica había sido agotador. Victoria pasaba de 8 a 10 horas diarias al piano, renovando su técnica y repasando piezas que antes se sabía de memoria. El señor Hayes había cumplido su palabra de dejarla usar su piano cuando quisiera. A menudo, ella tocaba hasta altas horas de la noche, y él se sentaba tranquilamente en su oficina con la puerta abierta, simplemente escuchando. Su relación había cambiado por completo. Ahora la trataba con respeto, no como a una empleada, sino como a una artista preparándose para algo importante. Le llevaba café durante las largas sesiones de práctica. Le hacía preguntas reflexivas sobre su música. Celebraba con ella las pequeñas victorias cuando los pasajes difíciles finalmente salían bien. ¿Sabes?, le había dicho Victoria una noche después de una sesión de práctica particularmente buena. No eres la misma persona que me humilló en aquella cena. El señor Hayes levantó la vista del periódico. Bien, dijo simplemente. No me caía muy bien esa persona. El regreso no había sido fácil de conseguir. Los viejos contactos de Victoria habían desaparecido, y el mundo de la música clásica se mostraba escéptico con los intérpretes que se tomaban descansos prolongados.
Pero el señor Hayes había usado sus contactos comerciales para abrirle puertas. Había financiado grabaciones profesionales de las interpretaciones de Victoria. Había organizado audiciones privadas con directores de orquesta y directores artísticos. Poco a poco, se corrió la voz. Victoria Sterling había regresado y estaba mejor que nunca. El punto de inflexión llegó cuando audicionó para el programa de artistas invitados de la Filarmónica de Nueva York. La pieza de la audición era la misma balada de Chopin que había interpretado aquella fatídica noche de hacía 6 meses. Pero esta vez, no estaba tocando para un entretenimiento cruel. Estaba tocando por su futuro. El director musical de la orquesta permaneció en silencio, atónito, cuando terminó. ¿Dónde te has estado escondiendo?, le preguntó. Esta noche fue la culminación de todo. El debut de Victoria con la Filarmónica de Nueva York, interpretando el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, una de las piezas más exigentes y hermosas del repertorio clásico. El concierto se agotó a las pocas horas de salir a la venta. Críticos de los principales periódicos estaban entre el público. Profesionales de la industria musical habían volado de todo el mundo para escuchar el regreso de Victoria a los escenarios. Pero en la primera fila, en el asiento central, se sentaba la persona cuya presencia más significaba para ella. Alexander Hayes había comprado la entrada él mismo, insistiendo en pagar el precio completo. Aunque Victoria podría haberle conseguido un asiento de cortesía, él vestía su smoking más formal y parecía más nervioso que ella. «Damas y caballeros», dijo la voz del locutor. «Den la bienvenida a la solista invitada Victoria Sterling». Victoria respiró hondo y subió al escenario. Los aplausos fueron cálidos y acogedores, pero ella apenas los oyó. Su atención estaba centrada en el magnífico piano de cola que la esperaba. Al sentarse en el banco y acomodarse, Victoria vio al señor Hayes entre el público. Estaba sentado hacia adelante en su asiento, con el rostro radiante de orgullo y anticipación. Cuando sus miradas se cruzaron, asintió una vez, un pequeño gesto de aliento y apoyo. Victoria volvió al piano y puso las manos sobre las teclas. La orquesta estaba lista. El director levantó la batuta. 2000 personas contuvieron la respiración. Y entonces comenzó la música. El concierto de Rachmaninoff es un viaje de emoción y brillantez técnica. Exige todo del solista: potencia, delicadeza, velocidad, sutileza. Victoria había pasado meses preparándose para este momento. Pero a medida que sus dedos se movían por las teclas, toda esa preparación se desvanecía. Simplemente estaba haciendo música. El público quedó fascinado desde las primeras notas. No se trataba solo de perfección técnica, sino que la técnica de Victoria era impecable. Era narración en su máxima expresión. Cada frase tenía significado. Cada cambio dinámico servía a la narrativa emocional de la pieza. El señor Hayes se encontró inclinado hacia adelante en su asiento, completamente absorto en la interpretación. Pensó en aquella noche de hacía 6 meses, cuando escuchó tocar a Victoria por primera vez. Estaban atónitos entonces, pero esto era algo completamente diferente. Victoria se encontraba en plena forma, con todo el apoyo, plenamente ella misma. Esto era lo que él había ayudado a hacer posible. El concierto alcanzó su dramático clímax con las manos de Victoria recorriendo las teclas en pasajes que parecían humanamente imposibles. La orquesta crecía a su alrededor, pero ella era claramente la estrella. Todos en la sala estaban concentrados en ella, absortos en la historia musical que contaba. Cuando sonaron las últimas notas, el silencio duró varios segundos. Entonces, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto. Se lanzaron flores al escenario. La ovación se prolongó durante casi 10 minutos. Victoria estaba de pie junto al piano, con lágrimas corriendo por su rostro. Había soñado con este momento durante años, luego pensó que se había perdido para siempre, y ahora era real. Miró al público y encontró al señor Hayes. Estaba de pie con todos los demás,
aplaudiendo con genuina alegría. También tenía lágrimas en los ojos. Después de 3 toques de telón, Victoria finalmente abandonó el escenario. Pero la historia aún no había terminado. En la recepción posterior, Victoria fue rodeada de felicitaciones de críticos, directores y colegas músicos. Se hablaron de contratos discográficos. Se mencionaron oportunidades de gira. El mundo de la música clásica la recibía oficialmente con los brazos abiertos, pero Victoria siguió mirando a su alrededor hasta que vio una figura familiar de pie, silenciosa, cerca del fondo de la sala. Se disculpó entre la multitud de admiradores y se dirigió a donde la esperaba el señor Hayes. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» Victoria sonrió. «Por verme. Por fin verme». El señor Hayes negó con la cabeza. «No te vi, Victoria. Siempre estabas ahí. Solo tenía que aprender a mirar». Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando la celebración que los rodeaba. Victoria era la estrella de la noche, pero había elegido pasar esos momentos de tranquilidad con el hombre que lo había hecho posible. «¿Y ahora qué?», preguntó el señor Hayes. Victoria pareció pensativa. «Más conciertos. Tal vez un contrato discográfico. Definitivamente, más práctica». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Qué le pasa a Alexander Hayes ahora que ya no es la misma persona que era?» El señor Hayes consideró la pregunta seriamente. «Creo que necesito aprender a ver a los demás como usted me enseñó a verla. Creo que necesito descubrir cómo usar lo que tengo para ayudar en lugar de simplemente acumular». «Eso suena como un buen plan, Victoria». El señor Hayes dijo en voz baja. «Quiero que sepa que esta noche, al verla desde arriba, me siento más orgulloso de algo en mi vida». Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Aunque usted no tuvo nada que ver con mi talento. Yo no tuve nada que ver con el suyo», asintió el señor Hayes. «Pero tuve todo que ver con devolvérselo. Y eso se siente como lo más importante que he hecho en mi vida». Mientras la recepción continuaba a su alrededor, Victoria Sterling y Alexander Hayes permanecieron juntos. Ya no eran jefe y empleado, ya no eran poderosos ni impotentes, sino simplemente 2 personas que se habían ayudado mutuamente a encontrar su mejor versión. La música los había unido de la manera más inesperada. Victoria había recuperado su voz. El señor Hayes había encontrado su corazón, y sus vidas se enriquecieron gracias a ese viaje. Al final, esta podría ser la sinfonía más hermosa de todas.